Sí, ya. Le quité la SIM, ya lo estoy... Sí, ya lo volví a prender. Ajá. Ahí está. Desbloqueado. Eres una riata, carnal. Entonces, pues, mañana te llamo para lo que te dije del equipo y la computadora. Sale, pues. Así la hacemos. Gracias. Uy. Ahora sí, a ver. A ver, te explico, mijita. La Rodiles es mi enemigo personal. Me mató un compadre que yo quería mucho. Es por eso que ahora yo estoy hablando contigo. Tu jefecita aquí te está escuchando, en vivo y en directo. Nada más que ya no puede hablar. Yo entiendo eso, señor. Pero yo ya hice el trabajo que ustedes me pidieron. Sí, hiciste muy bien tu labor. Nadie dice que no. Pero necesito el pilón, pues, huerca. No, pero es que ya conseguir información ya es imposible. No. Se trata de otro servicio. Necesito que le des un empujoncito a las Rodiles para que se vaya para el otro mundo. ¿Cómo? ¿Qué? No, señor, me está pidiendo que la mate. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo matar a nadie. Siempre hay una primera vez para todo, mija. Siempre. No, pero ella no me ha hecho nada. Yo de verdad no puedo hacer eso. Te voy a decir una sola frase. Cuando tú cumplas con la labor, vamos a liberar a tu santa madre. Y lo mejor, sin tocarle un solo pelo. Señor, por favor. Mi mamá está enferma, necesita ir al doctor. No puede ser parte de esto. Ella no tiene la culpa de nada. Y además, cuando se enteren que fui yo, me van a matar. Si haces bien tu trabajo, nadie va a sospechar de ti. El profesor tiene demasiados enemigos en el reclusorio. Cualquiera le puede dar cuello. No, pero yo ni siquiera sé cómo hacerlo. Yo no. Mis hombres te van a dar instrucciones. Confía en mí. A ver. Deséale suerte a tu niña. Hija. ¡No lo hagas, mija! ¡No! Ya sabes, mija. O matas a las Rodiles o tu mamá es la que se muere. Nomás tienes 24 horas. ¿Y? ¿Siguen, no? Sí. Es el mismo que metí a la celda la otra noche, el español. Pensé que usted ya sabía. No me gusta nada lo que está haciendo Rodiles. Mutilar al rey. ¿Para qué? Eso solo le va a traer más problemas. Pues a mí me parecen peores ellos. Mira que tratar de matarla. En su lugar le hubiera cortado la cabeza. Sí, pero si al menos fuera más discreta. Usa mi oficina para juntarse con los de su banda. Si uno de los custodios que no le reporta se llega a enterar, ahí sí que se va a armar, ¿eh? Pues haber metido al español de día y cruzar todo hubiera sido muy difícil. A mí me parece que no es mala idea usar la dirección. Ella sabe hacer bien las cosas. Ya párale, ¿no? Para ti todo lo que haga la señora Rodiles está más que bien. Pues con la lana que me sueltan, mejor yo cierro el pico. Me parece bien. Y me imagino que al señor licenciado le debe llegar mucho más. Voy a trabajo social. Me avisas cuando se vayan. Sé que es difícil de creer, pero es cierto. Esto muy poca gente lo sabe. Es extraño cómo proteges a tus hombres, que al fin y al cabo son desconocidos. Y con tu hermano estás dispuesta a llegar tan lejos. Ferrer me ha hecho la vida imposible. Por él conocí esta cárcel.
Mucha gente importante para mí ha muerto por su culpa. Me ha hecho mucho daño. El plan es bueno. Yo me encargo. Gracias. ¿Tienes algún elegido? Ya está arriba. Es el eslabón más débil. ¿Y crees que con esto será suficiente? Eso más una buena cantidad de dinero, sí. Yo me encargo. Martín. Gracias por todo lo que haces por mí. Por rescatar la mercancía, a Alan. Por lo que hiciste con la mamá de Alicia. Eso me salvó la vida. Gracias a ti por contármelo todo. Me siento más segura contigo fuera. ¿Cuándo te voy a volver a ver? Cuando las cosas se calmen un poco. ¿No te vio? Seguro. Me moví como ustedes dijeron. ¿Y según tu amiga cuánto tiempo llevan ahí? Pues desde que antes que oscureciera. El problema es que, según la vecina, llevan metiendo carros ahí varios días. Ya llegó la otra foto. Sí. Él es el que vi. Este es el vato que vino hace tiempo. Y arrendó un cuarto con una chica justo enfrente de ustedes. Arturo Morillo. Pues los tenemos muy cerca. ¿Qué hacemos? Pues afortunadamente está todo en curso y la abogada está haciendo lo suyo. Seguimos con el plan. Diego siempre ha sido igual. Cuando se trata de jugársela, termina echándose para atrás. Creo que aquí es. Oye, ¿y a qué se refería cuando dijo que lo tuyo con Rodiles era más personal que de trabajo? No tengo la menor idea. Como que últimamente Diego anda medio deprimido, no sé. A lo mejor trae problemas personales. No ha querido platicar con nosotros. Yo no puedo creer que Manuel te haya dicho dónde encontrar a su amigo. Así fue. Bueno, hasta el otro día nos agradeció por todo lo que hemos hecho por él. ¿En serio? Hey, Manuel es un buen muchacho. Pero con todo lo que ha vivido, yo siento que anda muy confundido. ¿Qué le vamos a decir al amigo? Pues que nos pase toda la información que tenga de los opilotes. Tenemos que recuperar las grabaciones que tenía Herrera. A lo mejor no son tan importantes. Los del motel seguramente van a hablar con Rodiles. No. Tenemos que cubrirnos por todos lados, Carmen. Además, ese tal Alan y Ricardo no me dan buena espina. Pues si hace días no fue a trabajar y no está aquí, tal vez se mudó. Pues vamos a tener que entrar para saber a dónde se fue. ¿Por dónde? Espérame aquí. Tápate la nariz.
¿Dónde está? En la cocina. Por la descomposición del cuerpo. Ya varios días muerto. Le dispararon a quemarropa. Mira, es sencillo. Tú nos ayudas con una cosita de nada. Esa grabación desaparece y tú te forras de pasta. Así no le tienes que volver a apostar a los pobres gallos. ¿Y si no quiero hacerlo? ¿De verdad necesitas que te responda? Está sonando su teléfono. Es Ferrer. Ha llegado el momento de saber tu respuesta. Prepárate por si le da por equivocarse. Morillo, ¿qué pasó? ¿Por qué no te has comunicado? Bueno, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? No, jefe, todo bien. Sigo aquí vigilando. Llevan un buen rato comiendo. ¿Y no se ha puesto en contacto con nadie? No, con nadie. Bien. Carmen va para allá para reemplazarte. Con mucho cuidado los dos. Te dije que eras de los mejores. Tú eres la que servía de intermediaria con esa mosquita chillona. Si el profesor me quisiera hacer algo, ¿tú me defenderías o qué? Pues no sé, Mariscala. No es como que últimamente te has portado muy bien conmigo. Como para que yo me la rife por ti. A ver, mi chilango. Al chile. Yo no tengo la culpa que a mí me gusten los vatos y más si son como el habanero. Sí, en este momento estoy llegando a la unidad. Porque nada hubiera servido llegar más temprano más que para levantar sospechas. No sé qué voy a hacer. En este momento están entrando. Vamos a ver. ¿Qué parte de urgente no has entendido, macho? Este trabajo no suele que hacerlo, hay que hacerlo rápido. A ver, lo que me estás pidiendo no es nada fácil. Ni siquiera sé dónde vive el jefe ahora. ¿Cómo se supone que lo voy a encontrar? Pero a mí qué me importa eso. Eres tú el que se quiere liberar de la cárcel, ¿no? Pues sé creativo. ¿Hablaste con tu compañero, con Diego? ¿Te comentó algo sobre lo que le plantamos a Ferrer? A ver, no sé, ¿eh? No lo he visto. Y si lo veo, obviamente no se lo voy a preguntar porque nada más levantaría sospechas. Morillo. Sí. Oye, te tengo que colgar. Te mantengo informado. ¿Qué tiene de malo si te doy las gracias 1, 2, 3 veces? Que mejor te lo cambio por unas llaves de la casa para mí, ¿cómo ves? Mira lo que listo. No, hombre, ¿cómo crees? Y mucho menos de esta, que es de la casa de David. No. ¿Qué pasó, Morillo? No te quedes ahí, pásale. Hola. Qué bueno. Mira, necesito que lleves a Manuel a la base de datos. La base de datos. Eso es lo que dije. Sí. Necesitamos ponerle por fin cara al tal don Jesús. Él es el único que lo ha visto en persona. Sí, la neta, no me olvido de ese ruco. Bueno, de todos los que estaban ahí. Así que, pues échame las fotos. Pato, estoy listo. Sí, perdón, es que no he dormido bien y ando... Pero bueno, ahorita nos ponemos a eso. ¿Viene con nosotros, jefe? No, yo tengo cosas que hacer, pero ahorita los alcanzo. Ah, por cierto, si en caso que Manuel no encuentre nada en la base de datos, lo llevas con el dibujante para que haga un retrato dorado. Sí. Bueno, nos vemos, jefe. Suerte. Si quieres, ven, vamos a mi oficina. Vale.